Cordial saludo, mi nombre es Jairo Cabrera, soy estudiante de Física Electrónica del grupo 85. A continuación voy a hacer una introducción al análisis de circuitos resistivos, definiendo unos conceptos como son carga eléctrica. Este concepto se utiliza en el análisis de circuitos eléctricos. La carga de movimiento representa una corriente. En el sistema internacional la unidad fundamental es el coulomb. Sabemos por física básica que el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. La cantidad de carga que no cambia con el tiempo se representa con Q mayúscula y la cantidad que sí varía se representa con Q minúscula con respecto al tiempo. En esta imagen podemos observar un átomo que en su núcleo tiene protones y neutrones y alrededor tiene electrones. El siguiente concepto es corriente eléctrica. Es la transferencia de carga que pasa por un alambre metálico y tiene un valor numérico y dirección asociada. Es la medida de velocidad a la cual pasa un punto de referencia. La medida de la corriente es el ampere o amperio y se obtiene al contabilizar el total de la carga que pasa por un alambre durante un segundo. Se simboliza con I minúscula cuando se asocia a un valor instantáneo y con I mayúscula cuando se denota una cantidad constante. Eh, en esta imagen podemos observar un cable o un conductor donde se desplazan unos electrones de negativo a positivo. En esta otra imagen podemos ver el comportamiento de la corriente continua y el comportamiento de la corriente alterna. El siguiente concepto es caída de tensión o voltaje. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos terminales de un componente del circuito. Es una medida de trabajo o gasto de energía que se requiere para mover la carga a través del elemento. La unidad de tensión es el volt, donde voltios es igual a julios sobre coulomb. La definición de toda tensión debe incluir un par de signos más o menos si se utiliza una cantidad de voltios con respecto al tiempo. Puede existir una tensión entre un par de terminales, como en el caso de esta batería, que sin haber flujo de corriente existe una cantidad de voltios determinada, en este caso 14.13. En esta imagen podemos observar unas baterías en serie que al sumar cada una pues llegan a un voltaje total. Siguiente concepto es potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la velocidad con que se consume la energía que pasa por un elemento de un circuito producto de la tensión, o sea, el voltaje por la corriente. Estaban amperios. Indica la cantidad de energía eléctrica entregada, transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por una unidad de tiempo. Se manifiesta en corriente directa y su medida es el vatio o el watt. Como podemos observar, aquí hay diferente intensidad en la luz de estos bombillos. El que mayor tiene intensidad, mayor vatios consume, mientras que el menor de intensidad, menores vatios consume. Por eso es que se dice que la fuerza con que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo es la potencia eléctrica. Este es el símbolo de la potencia eléctrica. Ahora vamos a resolver la pregunta problematizadora, que dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? La principal diferencia es la característica del flujo eléctrico, pues la corriente alterna es un flujo de carga eléctrica que varía en cuanto a su magnitud, valor del voltaje y dirección, su sentido, con respecto al tiempo. Como podemos observar en esta gráfica, cada oscilación se produce en un periodo de tiempo determinado en donde hay un pico alto de voltaje positivo y un pico bajo de voltaje negativo. Eh, Todo esto con respecto al tiempo. Vemos que el comportamiento es una curva como la función trigonométrica seno en el plano cartesiano. Bueno, la corriente alterna puede ser generada por hidroeléctricas, donde pues con el flujo del agua hace mover unas turbinas y luego se transporta esta corriente alterna hasta nuestras casas. También puede ser generada por magnetismo.
mientras que la corriente directa es un flujo de carga eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios de voltaje ni de sentido, siempre va del polo positivo al negativo. Esto es lo que se entiende convencionalmente, pero en realidad va de negativo a positivo por el flujo de electrones. Entonces aquí podemos observar en la gráfica que la corriente continua no tiene variación en el tiempo, ni tampoco en su voltaje, ni tampoco en la corriente. Esta corriente directa la puede generar la energía solar que la recogen los paneles fotovoltaicos, y esta corriente se puede almacenar en baterías. Bueno, la ventaja de la corriente alterna es que se puede transportar mayores cantidades de voltios gracias al uso de los transformadores, y también se puede transformar en corriente directa mediante el uso de rectificadores. La ventaja de la corriente directa es que nos permite almacenar estos voltios en baterías para su uso y provisión en aparatos de menor envergadura como son dispositivos eléctricos, celulares y computadores. Eh, Esta es la bibliografía que utilicé para realizar el trabajo. Y mi nombre es Jairo Alonso Cabrera Medina, soy estudiante de Física Electrónica del programa de Ingeniería Industrial. Muchas gracias.